Usualmente se usa la vía oral, entonces la persona toma la pastilla. ¿Y cómo llega a la mano? Para calmar el dolor. Lógicamente, ese medicamento tiene que atravesar. ¿Y qué va a atravesar? Estructuras que son las membranas celulares, ¿no? Todo nuestro cuerpo está lleno de células por todo lado y tienen que ser atravesadas por los fármacos, las drogas, para poder llegar a esa operación. Es lo que vamos a ver ahora. Entonces, cuando administramos un medicamento, casi nunca lo aplicamos en el sitio donde queremos que haga su efecto, sino lo inyectamos o lo tomamos por la boca, ¿sí? O ya preparamos una crema finalmente pomada para que se aplique directamente, por ejemplo. La aplicación sistémica es la más común, que son las de uso interno, por sobre los tópicos. La idea es que llegue a la sangre del producto, ¿no? Para que se distribuya y llegue al lugar que queremos donde actúa, ¿sí? Y funciona realmente. Cuando nosotros, un paciente usa un fármaco, hay etapas en esa llegada al lugar de acción. Primero la absorción, que no es más que el pasaje de fármaco de donde nosotros hemos colocado el plasma, ¿sí? Cuando entra por la boca, queremos que ahí en la boca, no, queremos que vaya donde? Al estómago, ¿cierto? Al intestino, que se absorba y llegue a la sangre, y de la sangre probablemente al hígado, y del hígado se distribuye y genere un efecto, un mecanismo, ¿no? A través de su mecanismo de acción. Vamos a ver esto si se puede, no se puede. ¿Alguien es experto en cooperación? ¿Cómo arreglamos esto? Los fármacos ácidos son absorbidos en el estómago debido a que el contenido ácido hace que permanezcan no ionizantes para su fácil absorción. Los fármacos alcalinos no pueden ser absorbidos en el estómago y pasan por el esfínter pilórico al duodeno y son absorbidos en él. Una vez absorbidos en la sangre, las moléculas pasan a la circulación portal. Algunos fármacos son inmediatamente metabolizados en el hígado. A esto se le llama metabolismo de primer paso. Otras pueden ser secretadas de regreso al intestino delgado por la bilis, lo que se conoce como recirculación enterohepática. Otras partes de las dosis orales pueden ser absorbidas en el intestino grueso o excretado por las heces. Puede que no todas las moléculas sean absorbidas. Estas pueden unirse a un contenido estomacal, lo que evitará que pasen a las membranas de células mucosas. O de igual forma, estos pueden ser destruidos por bacterias en el hígado y colon. Muy bien. Entonces, creo que está claro cómo es que utilizamos nosotros en mayor o menor medida el aparato digestivo. Entonces, miren, con esta imagen vamos a usar nuestra imaginación, ¿no? El fármaco llegó al estómago, ¿sí? Para que llegue a la sangre, ¿qué tiene que atravesar? Varios canales. La capa epitelial de la mucosa del estómago, el intestino, entrar a la célula, salir de la célula, atravesar la pared del vaso sanguíneo, ¿sí? Es decir, atravesar muchas membranas, ¿no? Muchas membranas, ¿no? ¿Y cómo es que
o qué características tienen que haber para que este fármaco atraviese membranas. Ustedes van a hacer en prácticas caracterización del efecto de los fármacos, biodisponibilidad y también presentaciones de los fármacos con relación a las vías de administración. Es decir, para que un fármaco por la boca llegue más rápido o más lento, o en mayor o menor cantidad a un lugar que queremos, depende de varios factores, ¿no? Cantidad del fármaco, características del fármaco, características del paciente, qué enfermedad tiene, qué queremos tratar, a dónde queremos llegar, etc., ¿no? Y dentro de esas características hay algunas que las vamos a repasar ahora, que son las, me parece, más importantes desde el punto de vista farmacológico, ¿ya? Normalmente cuando un medicamento llega a un lugar, imagínate, este medicamento tiene dos posibilidades, porque si sigue solo, o de repente se pega una proteína, ¿sí? Y es lo que se llama droga libre o droga unida a proteínas. La que nos interesa desde el punto de vista farmacológico es la droga libre, porque esa droga libre es la que al final va a tener efectos. Fíjense cómo este medicamento unido a una proteína va a tener mayor tamaño. Y si ustedes tienen una mochila gigantesca, podrán atravesar la puerta, no, bueno, pues se van a atorar. En cambio, si están solitos, la pasan con facilidad. Por lo tanto, la droga libre es más importante desde el punto de vista farmacológico para atravesar las membranas celulares que conocemos. Estas membranas que tienen lípidos, carbohidratos y proteínas. ¿De acuerdo? ¿No? Vamos a ver esto también. ¿Por qué no sonaba? Tutte le cellule del nostro corpo possono. Entonces, todas las células tienen que membranas. Miren las membranas ahí. Hay membranas. Hay la membrana celular plasmática, la membrana nuclear, es decir, y estas multiplican por trillones de células pequeñas. Y nuestra membrana no es pues solo una capa, una lámina, ¿no? Que hay fosfolípidos, proteínas, carbohidratos, canales, es decir, son muchas sustancias que existen en la membrana que le permiten también, como barrera, incluso elegir quién entra, quién no entra, quién sale, quién no sale. La mayoría son fosfolípidos membranas, ¿se acuerdan? Tiene una cabeza hidrófila, hidrófoba, la de la cola, pero que esta conformación especial la hace pues de una característica importante a la célula para poder no ser destruida. Si no, imagínense, ¿no? Cualquier sustancia que entra ahí, entra en la célula, le va a hacer daño. Pero los fármacos, los medicamentos tienen que atravesarlo, porque si no, ¿cómo van a llegar al lugar de acción? ¿No? Vamos a ver entonces algunas características de las mismas. 42% de la membrana son lípidos, 42%, ustedes saben. Existe la doble capa lipídica y los fosfolípidos y el colesterol son los más importantes, siendo los fosfolípidos más abundantes. Los carbohidratos están en un 3%, es decir, en un 9%. Las proteínas, 55%. Pueden ser transmembranas, estructurales, incluso ser canales, ¿no? Forman así estructuras como poros donde el fármaco puede entrar y salir. ¿Sí? Las proteínas en la superficie son los llamados receptores. ¿De acuerdo? Muy bien. Existen procesos para el pasaje de estos fármacos. Porque queremos que esa medicina llegue al lugar. Yo quiero que llegue hasta la mano que se ha golpeado. Y están los procesos pasivos y los procesos activos. ¿Ya? Vamos a describir 4 procesos, 2 pasivos y 2 activos, porque son más de 10. Y son estos, los pasivos. Tenemos la filtración y la difusión. ¿Ya?
¿Por qué se llaman pasivos? Porque la membrana, que ya le hemos descrito, no interviene, se deja atravesar por el fármaco. Y es la filtración y la difusión simple. Hablemos de cada uno de ellos. ¿Ya? ¿Qué es la filtración? Utiliza poros o canales. La fuerza que le empuja en la fármaca, la droga, es solo la diferencia de presiones. ¿Qué presiones? Desde donde hay mayor hacia donde hay menor presión. Para poder utilizar filtración tienen que ser sustancias hidrosolubles, o sea, solubles en el agua. Porque los poros o canales existentes son muy pequeñitos, de 4 Armstrong de diámetro. En cambio, la difusión simple es la más importante de todos los procesos, incluso los activos. ¿Por qué? Porque el fármaco no solo atraviesa a través de un canal, sino se disuelve físicamente en el componente lipídico del mismo. Por lo tanto, requiere que sea liposoluble a favor de una concentración de mayor a menor concentración. Y es la que utiliza la mayor cantidad de fármacos. Ahora vamos a entrar en este punto, que ya es el más importante, a conceptos que ustedes han estudiado en bioquímica y fisiología. Y les dije que me lean la semana pasada. Los fármacos pueden ser las que se ionizan, es decir, que se agarran una carga, positiva o negativa, o las que no se ionizan, no tienen carga, andan libres. ¿Sí? La droga libre. Sin embargo, casi todos los fármacos que tenemos, que existen en nuestro arsenal terapéutico, son ácidos y bases débiles. Y que cuando este fármaco es administrado hacia un área del cuerpo que tiene un pH similar al pKa de la droga, ahora vamos a ver qué es eso, vamos a encontrar 50% ionizadas y 50% no ionizadas. Por eso, la mayor cantidad de fármacos son ácidos y bases débiles. Porque los ácidos y bases fuertes, no todos, miren en azul, son ionizadas. ¿Qué tiene que ver eso? La droga ionizada no me sirve porque no se absorbe. Primera enseñanza. Entonces, para que un medicamento atraviese una membrana, idealmente debe ser no ionizada, no tener carga, ser libre, como el viento. Antes ya dije otro factor, que sea liposoluble, que se disuelva en la membrana lipídica para utilizar difusión simple. Y otra, que no sea pues muy grande, que no esté unida a proteínas, que esté libre como para, por el tamaño pequeño, disolverse más rápido y atravesar esas membranas con facilidad. ¿Ya? ¿Me están siguiendo? Sí. Muy bien. Casi todos los fármacos, 98%, son electrolitos, ácidos y bases débiles. Esa parte sin ionizar es liposoluble y es pequeño y pasa por difusión simple. Entonces, ¿cuáles son las características de un fármaco ideal? Por eso casi todos persiguen esas características, que sean: 1, no ionizado; 2, liposoluble; 3, que sea de tamaño pequeño. ¿Esto de qué depende? Del pKa de cada droga. Miren estos conceptos ahora: pH y pKa. El pKa es la constante del logaritmo negativo de la constante de ionización. Cuando un fármaco entra al cuerpo, ese fármaco se va a convertir en otro probablemente y va a generar varios componentes ionizados y no ionizados. ¿Sí? Nuestro cuerpo humano, para eso sirve lo que es estudiar en bioquímica, tenemos pHs diferentes.
en el estómago. ¿Cuál es el pH del estómago? 2.3 hasta 3 en algunas zonas del estómago. O sea, es un pH ácido, ¿no? Es un pH ácido, ¿no? ¿Y por qué se llama pH? Porque tiene que ver con qué? Potenciar la P de hidrogenión, pH. Es decir, es la carga de hidrogeniones que hay en esa zona. Mientras más bajo sea el pH, es más ácido. Entonces el pH del estómago es ácido. El pH del intestino será alcalino, pH 6, 7, 8. El pH de la sangre a la mitad, 7.36 a 7.44, ¿no? Porque el pH va de 0 a 14. Ya, entonces eso ya existe, eso no lo podemos cambiar. Sí lo podemos cambiar, podemos forzar, pero naturalmente existe. Ya. La industria farmacéutica, los científicos dijeron, oye, entonces una droga yo no puedo ponerla en cualquier estructura química, porque si yo pongo una droga que va a llegar al estómago, que es un ácido fuerte o una base fuerte, y que todo va a ser ionizado, en los puntos azulitos, no se va a absorber en el estómago. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer con esa droga? Que tenga una característica similar o cercana al pH donde va a llegar. Miren, por ejemplo, la aspirina. Nadie dijo que la aspirina tenía que ser, pues, para lograr ese efecto, una droga base. Se llama ácido acetilsalicílico. Y la pusieron con esa característica porque ¿dónde entra? Por la boca. ¿Y dónde llega? Al estómago. Y el estómago es ácido. Se absorberá mejor. Y le dieron a llamar pKa. ¿Ya? El pKa y el pH, cuando se acercan, incluso si se cruzan y se mezclan en valor, se vuelven 50% de droga ionizada, 50% de droga no ionizada. ¿De acuerdo? Lo cual va a ser al final favorable en la farmacocinética y la farmacodinámica de ese producto, de esa sustancia. Ahora voy a entender mejor. Entonces, tenemos el pKa y tenemos el pH. ¿De acuerdo? El pH. Existen, por lo tanto, diversos medicamentos, los ácidos débiles y las bases débiles. Yo les pongo el examen. Los fármacos idealmente deben ser ácidos y bases fuertes. ¿Verdadero o falso? ¿Por qué? Porque la mayoría son ionizados cuando entran al cuerpo. Se ionizan, ¿ya? O sea, se vuelven con una carga. ¿Y qué pasa si tiene cuello ionizado? ¿Por qué lo decimos? No atraviesa membranas. Nada más. Entonces no me sirve. No me sirve en farmacología. ¿De acuerdo? La farmacología no es una ciencia que ha creado algo nuevo. Utiliza la fisiología y la bioquímica existente. Nada más. Por eso, si yo conozco mi bioquímica y farmacología existente, real, voy a entender bien la farmacología, como les he dicho. ¿Ya? Entonces, miren los ácidos y bases débiles, les decía, que generan estructuras ionizadas y no ionizadas que van a permitir una pasaje de membrana de absorción. En cambio, las bases y ácidos fuertes, no. Este no me sirve. ¿Ya? No se va a absorber. Sin embargo, ¿podrá tener alguna utilización terapéutica? Sí. Laxantes, por ejemplo. No se absorben. Yo no quiero que entre a la sangre, solo que trabaje en el aparato digestivo. Hay antibióticos incluso que solo actúan en la luz intestinal, que no atraviesan membranas. Pero ¿para qué me sirve eso? Niños, embarazadas. ¿Ah? Entonces tiene una aplicación también, pero no es la mayoría. ¿No? No es la mayoría. La mayoría son ácidos y bases débiles. Bien. La protonación no es más que la adición de un protón hidrogenado a una sustancia. Los ácidos y las bases débiles, que son la mayoría de fármacos, van a generar ionización, donde un ácido débil, que es este HA, va a perder un hidrogenio. Y una base débil representada por B, aquí se agrega un hidrogenio. ¿Ya? En esta columna son las no ionizadas, es decir,
va a ser conveniente que esté con su hidrogenio y una base débil sin su hidrogenio, porque en esa conformación es no ionizada, atraviesa membranas, ¿de acuerdo? Atraviesa membranas, ¿ya? A diferencia de cuando se ioniza, en esta conformación no va a atravesar membranas, ¿ya? Entonces, en los ácidos débiles, las formas protonadas que tienen un hidrogenio no está ionizada, y en las bases débiles la forma protonada está ionizada. No se van a confundir ahí, ¿ya? No se van a confundir, porque ya estamos hablando de fármacos, ya no estamos hablando del cuerpo humano, sino de los fármacos, ¿ya? Otra vez, los fármacos ácidos débiles en su forma protonada, que es esto, protonación, un hidrogenio, es no ionizada. En cambio, en las bases débiles, la forma protonada está ionizada, no atraviesa membranas. Acá sí, es cuando es un ácido débil. ¿De acuerdo? Entonces, solo la forma no ionizada de un fármaco puede atravesar fácilmente las membranas celulares. Conclusión, ¿ya? Conclusión, ¿de acuerdo? Y eso es una regla, es como que eso no puede cambiar, es una regla bioquímica, ¿de acuerdo? Ahora, existe una ecuación que a veces uno dice, ¿para qué estudiar esto? Bioquímica, que relaciona el pH y el pK, la ecuación de Henderson-Hassel. ¿Y para qué nos enseñaron logaritmos? ¿Alguien sabe para qué existen los logaritmos en la matemática? Para hacer los números grandes. Muy bien. Cuando existen números gigantescos, 1.000 millones de millones de millones, para darle una explicación más real e entendible. O cuando es un número muy chiquito, 0.00000000008. Vas a escribir todo eso, logaritmo. Y el logaritmo te lo convierte a un número más palpable, más objetivo. Si no, tendríamos que escribir toda la pizarra de números, ¿ya? Entonces, el potencial de hidrogenión, esto es más que igual al pKa o al pK más el logaritmo. ¿De quién? De la base sobre el ácido. De la base sobre el ácido. Entonces, ¿quién está arriba? Las especies no protonadas sobre las protonadas. Esta ecuación de Henderson-Hassel va a estar en relación a lo que les dije hace rato, de los ácidos débiles, de las bases débiles. Fíjense, el ácido acetilsalicílico, que es la aspirina, tiene un pKa de 3, que es su constante de disociación. Es decir, ¿qué significa esto? Que a un pH de 3 tenemos 50% de droga ionizada y 50% de droga no ionizada. ¿Y dónde hay un pH de 3? En el estómago. En el estómago. Entonces, va a estar en una relación de 1 a 1, ¿no? ¿Y esto qué va a favorecer? Que esa forma no ionizada de alguna manera se absorba y tenga su efecto. A diferencia que todo sea ionizado, no se va a absorber, ¿ya? Mientras yo tenga un pKa, que lógicamente los científicos, pues, al saber el pH del estómago, dijeron, yo quiero que este fármaco se absorba en el estómago. Entonces, ¿qué tengo que lograr? Una constante de disociación pKa de 3, que se acerque al pH del estómago. Yo quiero que este fármaco no, que sea de liberación prolongada. Le haces una estructura más fuerte en la membrana y que se vaya rompiendo de a poco. O que pase el estómago, porque le pones un pKa más alto, 10. ¿Se absorberá en el estómago? No. Va a buscar su pH y lo va a encontrar en el intestino y ahí recién se va a absorber. ¿Me están entendiendo? Un medicamento endovenoso. Yo le haré un pKa a ese fármaco de 2. No, pues le haré un pKa de 7.4, 7.3, porque es el pH de la sangre.
¿Me captaron? Entonces, miren esto. Este cuadro es bonito. Miren cómo el ácido acetil salicílico, que es un ácido débil en las anfetaminas, es una base de nos va a decir las zonas protonadas y no protonadas en relación al pH. Miren, ¿no? Y cómo la forma no protonada del ácido acetil salicílico a un pH más bajo va a tener una relación mejor para poder absorberse. Existen formas no ionizadas. A diferencia de las bases, que va a necesitar mayores proporciones por que esté en un pH alcalino. ¿Sí? Y se acuerdan, las bases débiles, ¿qué característica tenían que tener? Que esté protonada para ser no ionizada. ¿Se acuerdan? Este cuadro. Acá. Los ácidos débiles tienen que estar en su forma protonada para estar no ionizadas. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Y las bases débiles tienen que estar no protonadas. Pero si está protonada, se vuelve ionizada y no se va a absorber. ¿De acuerdo? Todos los medicamentos tienen ya su pKa. O sea, la industria farmacéutica no hace un fármaco porque hay nada gana de que sea ácido con pH, no. Ya lo hacen dirigido. ¿Sí? ¿A dónde va a ir? ¿Dónde quiero que vaya? ¿Dónde quiero que se absorba? Porque quiero que llegue a tal lugar. Todos los medicamentos, por lo tanto, tienen un pKa. Hay aplicaciones para los pKa de los fármacos. Miren, cuando un ácido débil se disuelve en una solución de pH ácido, ¿qué droga predomina? No ionizada. Cuando un ácido débil se disuelve en una solución de pH alcalino, ¿qué va a predominar la forma? Lo mismo pasa con las bases. Más fácil. Ácido en ácido y base en base. Ahí está no ionizado. Pero si se cruza, o sea, ácido en alcalino o base en alcalino, va a estar ionizada, no se va a absorber. ¿Y cuál es la importancia de todo lo que hemos dicho? ¿Cuál es el proceso más importante de pasaje de drogas a través de membranas? La difusión simple. Y para que se dé difusión simple, el fármaco tiene que estar no ionizado, porque si no, no se absorbe. Así de simple, es una regla. La parte ionizada no pasa por difusión simple. ¿Sí? Entonces, no pasa, mucha, ya nos arruinamos. Por eso se crearon los procesos activos. Bueno, Diosito los puso ahí, porque estos procesos existen. Son procesos donde la membrana colabora con el fármaco para que pueda realizarse. Y esa es la difusión facilitada y el transporte activo. La difusión facilitada es de donde la droga esté más concentrada a donde menos concentrada. Tiene mayor velocidad que la difusión simple, no consume energía. Importante para el transporte de glucosa y glucosa. Pero no muy utilizada por fármacos. En cambio, este sí, el transporte activo. Utiliza transportadores. Son selectivos. Gastan energía. En medicina, a mí me conviene que el paciente gaste energía. No. Si yo puedo, el paciente está enfermo, se está muriendo, y tú le vas a hacer gastar más energía. No. La mayoría de fármacos deben ser utilizando difusión facilitada. Claro, un paciente grave no lo voy a someter, voy a darle por vía oral una medicina. Por eso se utilizan fármacos intravenosos. En los años 1800 eso no existía, los fármacos intravenosos. Todo era con el aparato digestivo. Pero ahora sí. ¿Y qué gano poniendo un fármaco directo a la vena? Ya no hay absorción. Es más rápido. La biodisponibilidad es 100%.
Ya no estoy preocupado que la comida, que el ácido, que el pH, que el pK, nada. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿para qué Nietzsche aprende todo esto? Si un paciente le llega a emergencia, convulsionando, no le dice, no, señor, vamos a aplicar la absorción. Y tú le vas a querer poner la pastilla por la boca. Una vía. Ya se pan. Se acabó la convulsión. ¿No es cierto? Pero si te viene un paciente que le duele la garganta, tengo mocos, ceftriaxona endovenoso cada 8 horas, más dexametasona endovenoso cada 8 horas y paracetamol endovenoso. 500 soles la receta. Aléjense de ahí, ese médico es un asesino. ¿Se dan cuenta? Para eso sirve, para aprender esto. No solamente porque si no nos va a servir en lo que yo quiero decir. Muy bien. Este cuadro se llama El Médico. De repente lo han visto ustedes antes. Es del pintor inglés Luke Fildes de 1891. ¿No? De 1891. Antes pintaba más porque ahora ya con tu celular sale mejor que la imagen. Pero antes retrataban la realidad. ¿No? Y fíjense, él es un médico. ¿Y a dónde está mirando el médico? Paciente. Acá está el papá casi en las sombras y la mamá llorando. Acá hay una lámpara que está prendida todavía, o sea, probablemente sea en el amanecer, porque está entrando los primeros rayos de sol. Es decir, este médico ha estado toda la noche cuidando a su paciente. ¿Sí? ¿Y a quién está mirando? Al paciente. Está enfocándose en el paciente. Le han dado muchas interpretaciones, pero tal vez la mejor es que este cuadro refleja la esencia de ser médico. Que nosotros como médicos tenemos que enfocarnos en quién, en el paciente. Y que el médico no solo cura ni alivia, sino principalmente acompaña. Se la pasó toda la noche cuidando a esta niña. Esa es la esencia de ser médicos. Y para eso tengo que aprender las ciencias, tengo que aprender farmacología. Bien, para agregando ese conocimiento de este médico y esa dedicación, esta paciente se puede curar. ¿Ya? Muy bien, chicos, con eso hemos terminado. Le voy a invitar aquí. Digan, no, la mano es presente, fuerte. ¿Ya? Pasa. No lo han cortado.